¿Sabías que el Vaticano ha declarado públicamente cuál es su marca de autoridad? ¿Sabías que el Apocalipsis dice que llegará un momento en que nadie podrá comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia? Hoy veremos con la Biblia, con la historia y a través de documentos oficiales lo que muchos hoy no quieren que tú sepas. La marca de la bestia no es un microchip. La marca de la bestia es algo más profundo. Lo que está en juego es aún más grave que todo eso. La marca de la bestia tiene que ver con una batalla por la adoración. Es una lucha entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Hoy estudiaremos uno de los temas más controversiales, pero más ignorados y urgentes del Apocalipsis. Y ¿está el Vaticano preparando la marca de la bestia? Quédate hasta el final del video y en este estudio veremos lo que realmente está pasando. Comencemos estudiando qué es la marca de la bestia, pero antes de seguir, si estás interesado en tener el material escrito, no solo de este tema, sino de muchos temas acerca de la Biblia, de muchos estudios, escribe ahí en los comentarios: yo quiero el material. Hoy estamos ofreciéndote el material 10 señales que ya se están cumpliendo. Y habla de 10 señales que Jesús predijo, que la Biblia predijo que habrían de ocurrir para el tiempo del fin y que están ocurriendo delante de nuestros ojos. Así que si tú quieres tener este material, simplemente pon como comentario 10 señales y te estaremos enviando de manera digital el material de 10 señales y tú podrás compartirlo. Será totalmente gratuito, no necesitas pagar absolutamente nada. Yéndonos al estudio de hoy, empecemos viendo qué es la marca de la bestia. La marca de la bestia, como ya dijimos, no es un chip, no es una vacuna, ni siquiera es un tatuaje como algunos han querido poner. La Biblia es clara. La marca de la bestia está fuertemente vinculada, relacionada con la adoración. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, los versículos 16 y 17 leemos: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. No habla aquí de la marca de la bestia, pero mira lo que dice unos versículos antes, ahora en el versículo 8, siempre el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí leemos. Hablando de la bestia dice: y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Puedes notarlo? La bestia tiene una marca, pero la bestia, nos dice el verso 8, exige adoración. Así que vemos claramente que esta marca de la bestia no es un tema tecnológico, es un tema espiritual, es una marca de lealtad, es una señal de adoración. Y esto quiero decirte que no es nuevo en la historia bíblica. Desde el principio, la verdadera adoración ha sido la línea divisoria entre los fieles a Dios y los rebeldes contra Dios. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 4, vemos la historia de Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios, pero Abel ofreció el sacrificio según la instrucción que Dios le había dado. Obedeció a lo que Dios había dicho. Por otro lado, Caín ofreció lo que a él le parecía mejor. Ofreció sus propios frutos. Dios aceptó la adoración de Abel. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín y la adoración de Caín. Y tú te preguntarás, ¿cómo es esto posible? Los dos estaban adorando a Dios. Caín llevó los frutos de su trabajo, de su esfuerzo. Pero es que cuando hablamos de adoración, tenemos que entender que la adoración es algo que debe hacerse según los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Yo no puedo venir e imponerle a Dios cuál es la forma en la que debo de adorarlo.
Dios, al ser el creador, me ha dicho a mí como ser humano, como criatura, cuál es la forma en que yo debo adorarle a él. El problema de Caín es que aunque pretendía estar adorando a Dios, lo estaba haciendo según sus propios métodos y Dios no aprobó eso. Caín estaba yendo, a diferencia de Abel, contra lo que Dios había establecido en cuanto a cómo debía ser la adoración. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Lo conoces. Caín persiguió y mató a Abel. En Daniel capítulo 3 vemos otro ejemplo. Los 3 jóvenes hebreos fueron ordenados, se les dio una orden de adorar una imagen de oro y si no adoraban la imagen, como todos los demás, que no estaba el decreto, si no adoraban la imagen iban a ser echados a un horno de fuego ardiendo. Ellos decidieron adorar solamente a Dios. ¿Qué sucedió? Ananías, Misael y Azarías fueron lanzados al horno de fuego. Vemos cómo entonces la adoración siempre ha creado ese conflicto entre los verdaderos adoradores y los falsos adoradores, entre los que adoran al Dios verdadero y los que adoran a dioses falsos. Otro ejemplo lo tenemos en Daniel capítulo 6. Ahí vemos cómo a Daniel se le prohíbe por decreto imperial a orar a su Dios por 30 días, al Dios verdadero. A pesar de esto, Daniel siguió fielmente, pero adorando a Dios en todo momento. ¿Qué sucedió con él? Fue echado al foso de los leones. Podemos ver entonces una vez más cómo la adoración genera ese conflicto. En el libro de Hechos de los Apóstoles nosotros leemos a lo largo de todo el relato bíblico cómo los apóstoles fueron perseguidos por predicar a Cristo. Y la respuesta de ellos fue contundente. Hechos capítulo 5 verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta debe ser la actitud. Esta es la misma batalla que se nos narra en Apocalipsis. Una batalla, una lucha entre la adoración verdadera y la adoración falsa. La adoración como Dios la ha establecido y la adoración que se opone a lo que Dios ha establecido. El enemigo, Satanás, siempre ha intentado desviar la adoración que pertenece solo a Dios. Y aquellos que no se someten a ese falso sistema siempre han sido perseguidos. Eso ha sido una constante desde que el pecado entró. Así que cuando el libro de Apocalipsis capítulo 13 dice que se impondrá una marca para controlar la economía, es decir, para que tú no puedas ni comprar ni vender, dice ahí, estamos hablando de la economía del comercio, no va a poder comerciar. Se habrá de imponer esta marca para forzar la adoración de la bestia. Ya vimos en el verso 8 de Apocalipsis 13 cómo esta bestia exige adoración. Y cuando estamos hablando de esto, aunque nos llamen alarmistas, aunque nos llamen sensacionalistas, aunque crean que estamos hablando de ciencia ficción, esto es una realidad bíblica. Aquí se está describiendo claramente un conflicto eterno entre el bien y el mal que muy pronto llegará a su punto culminante en estos que estamos viviendo, que son los últimos días. Por eso nosotros debemos entender que la marca de la bestia no es algo eterno, tampoco es algo tecnológico, sino que es una decisión de adoración, una decisión de obediencia, una marca de fidelidad para ver si estamos siendo fieles a Dios o estamos siendo fieles a la bestia, ¿verdad? Que se opone a Dios. Así que la gran pregunta que hoy deberíamos hacernos no es, ¿me van a implantar algo? ¿Me van a tatuar algo? No, nada tiene que ver con eso. La pregunta clave que hoy debemos hacernos, si realmente queremos servir a Dios, es, ¿estoy adorando a Dios como Él lo pide o estoy adorando a Dios como el mundo lo impone, como la bestia lo impone o con los engaños que Satanás ha impuesto? Y esto, mi querida hermana, mi querido hermano, es muy importante que lo entendamos. Es muy importante que nosotros tomemos una decisión clara por Cristo Jesús. Y eso se toma en cada momento. En el momento en el que nosotros vamos a Dios, decidimos adorar a Dios y decidimos ser fieles a Dios en las formas en que Dios lo ha dicho.
Una vez más, antes de proseguir, te invitamos, si quieres material escrito que puedas tener ahí, que pueda llegarte totalmente gratuito, hoy estamos ofreciendo la revista 10 señales que se están cumpliendo. 10 señales, esta revista habla de 10 señales basadas en la Biblia y los datos históricos de cómo estas señales del tiempo del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos. Si quieres esta revista, si quieres recibirla, simplemente pon en los comentarios 10 señales y te la estaremos haciendo llegar. Nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar la revista 10 señales. Siguiendo con el estudio, ya sabemos que la marca de la bestia no tiene que ver con cuestiones tecnológicas, ni tatuajes, ni vacunas, ni nada de eso. Pero para entender qué es la marca de la bestia, es necesario entender quién es la bestia. Es necesario identificar quién es la bestia. Y a lo largo de los años, muchos han especulado. Algunos dicen que la bestia es un anticristo futuro. Otros creen que es un poder político que va a someter al mundo. Pero Apocalipsis capítulo 13 nos da las pistas necesarias para identificar con total certeza, de forma inequívoca, a la bestia. Vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 13, y leamos los versículos 1 y 2. Apocalipsis 13, versos 1 y 2. Leamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemio. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¡Qué interesante! ¿Ves la descripción que se hace con esta mezcla de distintos animales? Esta no es una descripción arbitraria. Esto nos conecta directamente con Daniel capítulo 7. Ahí se presentan 4 bestias que simbolizan, representan 4 imperios mundiales según el mismo libro de Daniel. Primero, en Daniel capítulo 7 se nos presenta a un león. Y según la interpretación del mismo profeta Daniel, que se le da al profeta Daniel, no es otra cosa que el imperio babilónico, ¿verdad? Estamos hablando del imperio neobabilónico. Luego aparece un oso. Y representa a Medo-Persia, que tumbó al imperio babilónico. Luego tenemos al leopardo. Y representa al imperio helénico, conocido como el imperio griego, ¿verdad? Que fue liderado por Alejandro Magno y luego que se dividió entre sus 4 generales. Y luego se nos presenta en Daniel capítulo 7 una 4ª bestia terrible y espantosa que representa al imperio romano. Nota qué interesante. Daniel está escribiendo desde el punto de vista de Babilonia, en la época de Babilonia. Así que él mira hacia el futuro y los animales van en ese orden. León, Babilonia, oso, Medo-Persia, leopardo, Grecia y luego la 4ª bestia espantosa y terrible que representa a Roma pagana. Pero Juan ya ahora, al recibir el Apocalipsis, él está viviendo en la época de la Roma pagana. Así del imperio romano, así que él mira hacia atrás y por eso los animales se dan en orden inverso, leopardo, oso y león, dándonos a entender claramente cómo está viendo la historia cada uno de los que recibieron la revelación de parte de Dios. La bestia entonces de Apocalipsis 13 es un compuesto de todas ellas, teniendo su origen en Babilonia, teniendo su base religiosa en la doctrina babilónica y en las enseñanzas babilónicas, mostrando que ha heredado las características de todos estos imperios que inician con Babilonia y que es una continuación del poder romano, pero ahora con un rostro religioso, porque obviamente utiliza para referirse a ella un lenguaje religioso y como vimos en el verso 8 exige adoración, que es algo que tiene que ver con el ámbito religioso. Entonces estamos viendo que esta bestia es una mezcla, pero no solamente una mezcla, sino una continuación de todas las bestias anteriores, es decir, de todos esos imperios que se oponían a Dios antes que surgiera el imperio romano, y luego vemos de que esta bestia recibe su poder del imperio romano.
Miremos algunas de las características de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. El verso 1 de Apocalipsis 13 nos dice que surge del mar. Según Apocalipsis capítulo 17 y verso 15, las aguas representan multitudes, naciones, pueblos, lenguas. Es decir, su poder surge en un área que está densamente poblada. Y podemos ver que surge precisamente en Europa, que es de donde sale, porque recordemos que sale el Imperio Romano. Vemos que también es un poder político y religioso, porque nos dice que recibe trono y autoridad del dragón. En Apocalipsis 12:9 se nos dice que el dragón es Satanás, pero también en Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que el dragón trata de devorar a Jesús desde que éste nace. Ese poder que atacó a Jesús, que quiso venir y desde su misma niñez acabar con él, no fue otro sino el Imperio Romano. Así que en esta profecía el dragón es Satanás, pero también esos poderes que Satanás utiliza para perseguir a los siervos de Dios, para perseguir a los que siguen a Cristo realmente. Los versículos 5 y 6 del capítulo 13 nos dicen de que habla blasfemias. Ahora, tú te preguntarás qué es blasfemia. Tristemente no hay una claridad en la mente de muchos cristianos acerca de lo que es blasfemia, ¿verdad? Algunos creen que es decir ciertas palabras, otros creen que es jugar con Dios o algo así. Pero la Biblia nos dice cuáles son las dos cosas, las dos definiciones de blasfemia. Una de ellas está en el Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 33. Blasfemia ahí es pretender ser Dios. Cuando alguien quiere tomar sobre sí los títulos, la autoridad de Dios, entonces está cometiendo blasfemia. Y según el Evangelio de Marcos, el capítulo 2 y el verso 7, la otra definición de blasfemias es pretender tener la autoridad o el poder de perdonar pecados. Estos dos son las grandes definiciones de blasfemia que encontramos en la Biblia. Pretender usurpar el título o la autoridad de Dios, pretender ocupar el lugar de Dios, y la otra definición es pretender perdonar pecados, algo que solamente Dios puede hacer. Entonces tenemos que buscar un poder que pretenda ocupar el lugar de Dios y que diga que tiene la autoridad de perdonar pecados, que haya surgido en Europa como poder civil, aparte de ser un poder religioso, luego de la caída del Imperio Romano. Todo esto ya nos va diciendo quién es la bestia. El verso 7 nos dice también que persigue a los santos, es decir, este poder, esta bestia tiene una historia de persecución religiosa. Y el verso 5 de Apocalipsis 13 nos dice que reina durante 42 meses. Recordemos que esto es profecía y la profecía debe interpretarse según lo que la Biblia nos dice, según los símbolos que encontramos en la profecía. Si nosotros multiplicamos 42 meses por 30 días que tiene cada mes, nosotros encontramos 1260 días. Según el libro de Ezequiel capítulo 4 y verso 6 y según el libro de Números capítulo 14 verso 34, un día simboliza un año. Así que estos 42 meses, o sea 1260 días, realmente son 1260 años. Es decir, este poder, la bestia, habría de tener poder, habría de tener ese poder religioso sobre lo civil durante 1260 años. Ahora surge la pregunta: ¿qué poder en la historia cumple con todos estos puntos? Es decir, surge en Europa luego de que ha caído el Imperio Romano. Reina por 1260 años en los cuales persigue y tiene, siendo un poder religioso, autoridad sobre la parte civil, y es también un poder religioso y un poder civil. Vemos también de que es blasfemo, un poder que pretende ser Dios, un poder que pretende tener la autoridad de perdonar pecados. Hermana querida, hermano querido, con mucho amor, solo hay un poder en la historia, solo hay una entidad que cumple con esto, y es el papado. Vamos a la evidencia histórica.
En el año 538 después de Cristo, y recordemos, el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo. Así que menos de 100 años después, estamos hablando en el año 538, el general romano Belisario expulsó a los ostrogodos de Roma, y en ese momento el obispo de Roma pasa a ser el papa y quedó con el poder no solamente religioso, sino también el poder político. Justamente en ese mismo año, en el año 538 después de Cristo, el emperador Justiniano, que era el emperador del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, dijo que la cabeza visible de la iglesia había de ser el obispo de Roma, el papa. También que a él se le debía otorgar la autoridad civil sobre las regiones que antes habían sido del Imperio Romano de Occidente. En ese mismo año se marca el inicio del dominio del Papa, el dominio papal como un poder civil y religioso al mismo tiempo. Si nosotros avanzamos en la historia desde el año 538 y avanzamos 1260 años, que es lo que la profecía nos dice, llegamos hasta el año 1798. ¿Qué sucedió? Durante todo ese tiempo el papado dominó Europa. Y en ese año, en el año 1798, el general Berthier, un general de Napoleón, entró en Roma y tomó como prisionero al Papa Pío VI. Y así se cumplía lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Exactamente 1260 años después del año 538 se dio la herida mortal. Es decir, mira cómo se cumplió exactamente. Apocalipsis dice que a pesar de que recibió esa herida mortal en el año 1798, es decir, después de los 1260 años que se profetizaba que iba a tener hegemonía, después de eso su herida mortal sanaría. Leamos Apocalipsis 13 y verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hoy el papado ha ido recuperando su influencia mundial. Papas han hablado ante las Naciones Unidas. El Congreso de Estados Unidos se ha puesto en pie y ha hecho ovación a los papas cuando llegan a hablar. Y han convocado a los papas a cumbres globales. La herida se está sanando. El papado volverá a tener dominio sobre la parte civil, aunque tú no lo creas. Ya vimos la parte de los 1260 años, pero ¿qué hablar acerca de la blasfemia y la persecución que leíamos en Apocalipsis 13, en que eran también características de este poder de la bestia? El papado ha afirmado tener poder para perdonar pecados, lo cual pertenece a Dios, según Marcos capítulo 7. Eso es blasfemia. Que el papado diga que el clero, que los sacerdotes tienen poder para perdonar pecados, eso es una blasfemia clara. Y eso no podemos obviarlo, porque la Biblia lo dice. Marcos capítulo 2 versículo 7 lo deja muy claro. Y ellos no niegan, el papado no niega decir de que tienen autoridad para perdonar pecados. Pero recordemos que que habían dos definiciones que nos da la Biblia de blasfemia. Una de ellas, la de perdonar pecados, y la otra es la de tomar el lugar de Dios, tomar los atributos de Dios. ¿Qué dice el papado acerca de esto? ¿Será de que es algo que se ha cumplido con el papado? El papado ha declarado ser en reiteradas ocasiones, y está en documentos oficiales, ha declarado que el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Y también, según el catecismo, según la encíclica, según los documentos papales, esto está público, cualquiera lo puede buscar, se dice de que el Papa es el padre de príncipes y reyes. Así que esto está muy claro. ¿Qué hablar de la persecución? Durante la Edad Media, la Inquisición y otros mecanismos de represión religiosa causaron la muerte de millones de personas que eran fieles a la palabra de Dios. La identidad de la bestia es clara. Ahora, hay que aclarar esto, por favor.
no estamos atacando personas. Hay muchos cristianos sinceros dentro del catolicismo. Hay muchos católicos sinceros, claro que sí. Hijos de Dios a quienes Dios ama. Las profecías no hablan de personas. Las profecías describen sistemas. Estamos hablando entonces no de personas. Estamos hablando claramente del sistema papal. No estamos diciendo que los católicos son la bestia, porque la Biblia no dice eso. Estamos hablando del poder papal, que ese sí es la bestia, ¿verdad? Cumple con las características que se nos dan en la Biblia acerca de la bestia. El sistema papal es descrito como la primera bestia de Apocalipsis 13. Es un sistema que usurpó la autoridad de Dios. Es un sistema que cambió la ley de Dios. Es un sistema que persiguió a los fieles y que habrá, según así como ha cumplido todo lo que ya pasó, buscará imponer una marca al final. Una señal de autoridad al final. Ahora, si ya tenemos claro de que la marca de la bestia es un asunto de adoración, si ya tenemos claro que la bestia es el sistema papal, es necesario entender cuál dice el Vaticano que es su marca de autoridad. Pero antes de continuar con esta parte, te recordamos que si quieres recibir material escrito, estaremos ofreciéndolo totalmente gratuito. Hoy te estamos ofreciendo la revista 10 señales que ya están sucediendo. Solamente tienes que poner en los comentarios 10 señales y nos contactaremos contigo para que recibas la revista totalmente gratis y sin ningún compromiso para que ahonde en tu estudio. También puedes enviarnos en los comentarios el tipo de estudios que quisieras que estuviéramos abordando, tanto escrito como acá por videos. Muy bien, sigamos entonces. Ya sabemos, la bestia tiene que ver con, la marca de la bestia tiene que ver con autoridad, con adoración. La bestia es el poder papal. Ahora, ¿cuál dice el Vaticano? El papado, el poder papal. ¿Qué dicen ellos acerca de cuál es su marca de autoridad? Ya vimos que la bestia de Apocalipsis 13 representa el sistema papal. ¿Qué dice el Vaticano? ¿Cuál es la autoridad de ellos? ¿Dónde se representa su autoridad? ¿Será que existe una señal, una marca que ellos mismos reconozcan como distintiva de su poder? Y la respuesta es sí. Y ellos lo han dicho públicamente. O sea, esto no es un relato inventado. Este no es una teoría de conspiración. Esto es algo que ellos mismos han dicho, que ellos mismos han establecido. Preguntémonos, ¿cambió la Iglesia Católica, mejor dicho, el papado, la curia, el Vaticano, el día de reposo? La Biblia enseña claramente que el séptimo día, el sábado, es el día de reposo establecido por Dios. Nosotros leemos en el libro de Éxodo, el capítulo 20, los versículos del 8 al 11, el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. Nota, ese es el cuarto mandamiento dentro de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y en Marcos capítulo 2 y el verso 27 leemos que Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y inmediatamente en el verso 28, es decir, Marcos 2:28, Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, el día en el cual, del cual es Señor Jesús es del sábado. Palabras dichas por el mismo Cristo Jesús. En ningún pasaje de la Biblia se autoriza el cambio del sábado al domingo. Jesús, los apóstoles, la iglesia primitiva, todos guardaban el sábado y está ahí en la Biblia. Entonces, ¿quién cambió el día? ¿Quién creyó que tenía la suficiente autoridad como para cambiar uno de los mandamientos de la ley de Dios, escritos con el dedo de Dios? ¿Quién pretendía tener esta autoridad?
Además de eso, siendo que Jesús dijo claramente que Él es Señor del sábado, ¿quién osó venir y decir no, ese no va a ser el día? Vamos a las declaraciones del Vaticano y de distintos autores católicos, porque la propia Iglesia Católica, es decir, el Vaticano, el Papado, afirman que fue ella quien cambió el día de adoración del sábado al domingo, que no hay un mandato bíblico, sino que se hizo por la autoridad de la Iglesia. Leamos, por ejemplo, de The Converse Catechism of Catholic Doctrine, de Peter Gierman, de 1957, en la página 50. Leemos en este catecismo católico, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Notas lo que dice? Ellos mismos reconocen que el día de reposo es el sábado, que quien hizo el cambio fue la Iglesia Católica. En The Catholic Mirror, el espejo católico, del 23 de septiembre de 1893, nosotros leemos: la observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que ellos, sin saberlo, prestan a la autoridad de la Iglesia Católica. Nota qué interesante. Ellos mismos afirman y reconocen que la forma en que los protestantes están reconociendo reconocen la autoridad del papado está en que guardan el sábado, guardan el domingo, porque dicen que esa observancia del domingo es un homenaje que hacen a la autoridad de la Iglesia Católica todos los protestantes. Vamos a otra declaración. Esta es del cardenal James Gibbons. Él escribió en The Faith of Our Fathers, la fe de nuestros padres, en la edición de 1876, en la página 89, nosotros leemos: podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, dice él como católico, nunca santificamos. ¿Qué significa esto? Estas citas no son opiniones externas, son declaraciones oficiales de la misma Iglesia Católica, de los mismos prelados de la Iglesia Católica, donde reconocen que el sábado es bíblico, que el domingo fue instituido por autoridad de la Iglesia, no por Dios ni la Biblia, y que la observancia del domingo es su marca de autoridad. De hecho, algunos teólogos católicos han llegado al punto de llamar al domingo la señal del poder de la Iglesia. En Catholic Record de Londres, ¿verdad? 1 de septiembre de 1923 leemos: la Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio del sábado al domingo es prueba de ese hecho. Imagina qué tremenda declaración. Una declaración totalmente blasfema, dado que la Biblia es la palabra de Dios. Y dice claramente no, la Iglesia está por encima de la Biblia. Y la prueba de ello es que se guarda el domingo en lugar del sábado. El cambio no fue hecho por Jesús. El cambio no fue hecho por ninguno de los apóstoles. Fue un proceso paulatino que comenzó en Roma durante el segundo y el tercer siglo. Primero influenciado porque se levantó una persecución primero contra los judíos, y entonces los cristianos, que también guardaban el sábado como los judíos, porque era lo que la palabra de Dios decía, decidieron diferenciarse un poco de ellos para evitar esto. Luego, la influencia pagana de la oración al sol en el día del sol, el domingo. Y luego por la autoridad creciente del obispo de Roma. En el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino emitió el primer decreto civil dominical ordenando el descanso, según lo que dice el mismo decreto, en el venerable día del sol. Y estamos hablando de un Constantino que en teoría se había convertido al cristianismo, pero él dice: el descanso va a ser, y el decreto que se dio fue
el descanso que todos debían hacer en el venerable día del sol, no en el día del Señor, como algunos quieren llamar al domingo, sino en el venerable día del sol. Poco después, la iglesia adoptó oficialmente el domingo como día de adoración. Pero vemos que no fue Dios quien lo hizo, no fue una revelación bíblica, fue una decisión humana. Ahora, la profecía ya lo había advertido así. En Daniel capítulo 7 y el verso 25, nosotros profetizamos que este mismo poder, la bestia, que aquí es llamado el cuerno pequeño, aquí se nos profetiza que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ¿qué poder osaría cambiar la ley de Dios? El cuarto mandamiento es el único que señala el nombre, la autoridad y el territorio de Dios, dando autoridad como creador. Es el sello de su ley. Al alterar ese mandamiento, el papado está reclamando cuando hace a un lado el mandamiento acerca del cuarto mandamiento. El mandamiento acerca del día de reposo que Dios dejó. Al hacerlo a un lado, el papado declara así que tiene autoridad por encima de la ley de Dios y que tiene el derecho de establecer un día de adoración distinto al que Dios ha puesto. Ahora, esa misma institución, el papado, promueve el domingo como día global de descanso y usa argumentos ecológicos, argumentos sociales y argumentos espirituales. Veamos rápidamente entonces, para resumir, el sábado es la señal bíblica de la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque es uno de los mandamientos de la ley de Dios. El domingo es la señal establecida por el papado como marca de su autoridad sobre los creyentes. Cuando el domingo se ha impuesto por ley, no estamos hablando de ahorita, claro, en este momento está muy mal porque va en contra de la voluntad de Dios. Pero habrá de llegar el momento en que se dictarán leyes a través de los estados, a través de los países, a través de las distintas legislaturas. Se dictarán leyes que impongan la adoración en domingo, que haya que guardar el domingo. Y esto en contraste con el sábado bíblico. Entonces, en ese momento habrá de estarse imponiendo la marca de la bestia. No porque sea un día cualquiera, sino porque será el símbolo de obediencia a un poder, la bestia, que se coloca en lugar de Dios. Muy bien, hermanos, antes de continuar, una vez más te invitamos a que si quieres estar recibiendo material escrito, te lo estamos ofreciendo gratuitamente. Hoy te estamos ofreciendo la revista 10 señales. Solamente tienes que poner en los comentarios 10 señales y te estaremos haciendo llegar esta revista que habla de las señales que Jesús dio que se cumplirían en el tiempo del fin y que hoy estamos viendo que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Solamente comenta 10 señales y estaremos enviándote la revista totalmente gratuita. Muy bien, vamos a la siguiente parte entonces. Hablemos de el sello de Dios, la señal de Dios contra la marca de la bestia. En el conflicto final, toda la humanidad habrá de ser llamada a tomar una decisión. ¿Habrás de adorar al Creador o habrás de adorar a la bestia, a ese poder que busca usurpar la autoridad de Dios? La Biblia presenta dos señales que entran en directo contraste, en un contraste directo, son opuestas. Por un lado tenemos la marca de la bestia, que es un símbolo de rebelión contra Dios y de falsa adoración. Por otro lado tenemos el sello de Dios, que es un símbolo de obediencia y fidelidad. En Apocalipsis capítulo 7, los versos 2 y 3 leemos: vi también a otro ángel que clamaba diciendo: no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Nota qué interesante. Este sello, el sello de Dios, se coloca en la frente, lo que indica que hay convicción, que hay decisión, que hay entendimiento, que las personas que toman el sello de Dios es porque lo están haciendo voluntariamente. Esto difiere con la marca de la bestia, que en el verso 16 de Apocalipsis 13 dice que puede estar o en la frente o en la mano. Esto implica que muchos van a ser engañados y van a aceptar la marca de la bestia por convicción. Pero habrán otros que por la presión económica, por la presión social, por las amenazas que habrán de hacer, serán forzados a aceptar la marca de la bestia. O simplemente no solamente por miedo, sino también por conveniencia. El sello de Dios solamente puede ser recibido por aquellos que
aman a Dios y que por amor deciden obedecerle conscientemente. Dios nunca habrá de forzar a nadie a que le adore. Pero cuando tú entiendes el amor de Dios y tu respuesta es una respuesta de amor a Él, habrás de adorarle, manifestándolo como tu Señor. Porque si Él es tu Salvador, también es tu Señor. Y si Él es tu Señor, quiere decir que aceptas su señorío sobre ti. Quiere decir que aceptas que Él habrá de dirigir tu vida, aún en el día de reposo, aún en el día de adoración. Ahora, ¿de qué sello hablamos? Vamos, en el libro de Isaías, en el capítulo 8 y el verso 16 lo dice claramente. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Qué interesante, ¿no? Lo que dice Isaías 8:16. Los discípulos de Cristo, los seguidores de Dios, los discípulos de Dios tienen sellada la ley de Dios en ellos. El sello de Dios está entonces relacionado con su ley. Y recuerda que un sello debe contener el nombre de la persona, ¿verdad? El legislador, del que da la ley, el título que le da autoridad y el territorio sobre el cual gobierna. En los 10 mandamientos nosotros vemos, dice, sella la ley entre mis discípulos, pero en los 10 mandamientos nosotros encontramos que solamente el cuarto mandamiento cumple con estas 3 características. Ya lo leíamos, Éxodo capítulo 20, verso 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová, ahí está el nombre, los cielos y la tierra, ahí está el territorio. ¿Y cuál es el título? Hizo, creó. Dice, y el mar y las cosas que en ellos hay. Entonces vemos, el territorio es todo lo creado, pero dice de que Él es el creador. Entonces, en el cuarto mandamiento encontramos esto. El sábado, que es el del cuarto mandamiento, es el único mandamiento que identifica a Dios como creador, señala su soberanía universal y establece un día específico para la adoración. Por eso, el sábado es el sello de Dios en sus leyes. Porque dice, sella la ley en mis discípulos. Pero el sello, dentro de la ley, el que tiene todos estos requerimientos de nombre, Dios, Jehová, título, creador, territorio, cielo, tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El único que tiene todo eso es el mandamiento del sábado. ¿Qué pasa entonces cuando se pretende cambiar este sello? Cuando el sábado es removido y es reemplazado por otro día, se borra la identidad del verdadero legislador, es decir, del que dio la ley, la de Dios. En su lugar se coloca la autoridad de quien hizo ese cambio. Por eso mismo, el domingo, al ser impuesto como un día sagrado sin ningún fundamento bíblico, se convierte en la marca de la bestia. Se convierte en un símbolo de sometimiento a un poder humano, tras del cual está Satanás, en lugar de someterse a el poder de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, nos presenta el mensaje del primer ángel, que dice, que es el evangelio eterno, y dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mira qué interesante. Por un lado, en Apocalipsis capítulo 13 se nos presenta a la bestia, a la segunda bestia, a la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Y luego inmediatamente en Apocalipsis 14 se nos presenta a los fieles de Dios para este tiempo, para el tiempo del fin. Y se da un mensaje claro, que hay que adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nota cómo este pasaje cita directamente al cuarto mandamiento. Es un llamado a volver a la adoración verdadera. Es un llamado a volver a esa señal que marca quién es el nombre de Dios, el título de Dios como creador y la autoridad, el territorio sobre el cual tiene autoridad. Un poco más adelante, en Apocalipsis capítulo 14, ahora los versos 9 y 10, el tercer ángel advierte contra la marca de la bestia. Porque dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Nota qué interesante. Por un lado, dentro del mensaje del primer ángel es
adora a Dios, al Creador, al que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y por otro lado, en el mensaje del tercer ángel se dice claramente, después de que en Apocalipsis 13 se ha establecido que va a haber una marca de adoración a la bestia, se nos dice que si alguien adora a la bestia, si alguien adora a su imagen, recibiendo la marca en su frente, en su mano, Dios lo hará beber del vino de su ira. Aquí vemos el contraste. Por un lado, tenemos la adoración al Creador. Este es el sello de Dios, la adoración al Creador. Y por otro lado, tenemos la adoración a la bestia, y ahí tenemos la marca de la bestia. La lucha no será entre ateos y creyentes. Mira qué interesante. Porque a veces creemos que los peores son los ateos y los ateos no. La lucha final no será entre ateos y creyentes. La lucha final será entre dos tipos de adoradores. Los que adoran a Dios según Dios lo ha establecido, o los que adoran a la bestia. La marca de la bestia, como hemos visto, puede estar en la frente o en la mano, según Apocalipsis 13:16. En la frente, una decisión consciente, es decir, yo realmente creo esto. En la mano es una acción externa, es conformismo, es la presión social, es la presión económica. Esto significa que muchos van a aceptar la marca de la bestia aunque no crean en ella, simplemente por no querer perder beneficio económico o por evitar persecución. Pero el sello de Dios solo se coloca en la frente porque no se acepta por parte de Dios una obediencia forzada. Él busca convicción, Él busca amor, Él busca fidelidad. El conflicto final ya se está gestando. Ya se está promoviendo el domingo como día de descanso familiar y ecológico. Se están normalizando leyes de control social en nombre del bien común. Se está preparando el terreno para que la adoración verdadera sea vista como extremismo y que esto sea los que adoran a Dios, como la Biblia dice, seamos vistos como fanáticos. Cuando el domingo sea impuesto por ley en lugar del sábado, ese será el momento en que el domingo se convertirá en la marca de la bestia. No ahora, no aún, pero se acerca y hoy debemos estar firmes. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás la voz de la mayoría o seguirás la voz del Creador? ¿Recibirás el sello eterno de Dios o recibirás la marca de ese sistema que está en rebelión contra Dios? Antes de ir a la siguiente parte, una vez más, estamos dando material escrito para que lo tengas. Hoy te estamos ofreciendo la revista 10 señales totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer para recibirla es escribir en los comentarios 10 señales y te la estaremos haciendo llegar. La siguiente parte. ¿Está el Vaticano preparando la marca de la bestia? Ya hemos visto que el domingo no es el día establecido por Dios, sino una institución eclesiástica promovida por la Iglesia Católica como una señal de su autoridad. Pero la gran pregunta hoy es, ¿está el Vaticano trabajando activamente para imponer esa marca? La respuesta no requiere especulación, no necesitamos hacer teorías conspirativas. Simplemente observemos los movimientos reales, públicos y documentados. Hablemos de la encíclica Laudato Si. En el año 2015, el Papa Francisco I publicó la encíclica Laudato Si, un documento oficial centrado en el cuidado del planeta. En ella, el Papa aborda la crisis ambiental, el consumismo y la necesidad de un nuevo orden económico. Y también ahí propone un día de descanso global. En el párrafo 237 de la encíclica Laudato Si podemos leer: el domingo, participación en la Eucaristía es especialmente importante. Este día, como el sábado judío, se ofrece como el día de la sanación de nuestras relaciones con Dios y con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Aquí se presenta el domingo no solo como un día religioso, ojo, sino como una herramienta para restaurar la sociedad y para proteger el planeta. Desde entonces se han intensificado los discursos sobre el domingo como día de descanso ecológico. Salvemos al planeta guardando el domingo. La necesidad de una ecología integral. El papel de las religiones unidas para resolver el problema climático. Y el llamado a que los gobiernos implementen políticas que favorezcan este tipo de descanso. No se habla hoy de una ley dominical obligatoria aún,
pero se están poniendo las bases ideológicas y sociales para justificar esta ley. Y está recibiendo cada vez más apoyo político y religioso. La influencia del Vaticano en la política internacional no se puede cuestionar. Tiene estatus el Vaticano como observador permanente en las Naciones Unidas y ha promovido alianzas interreligiosas, ha convocado líderes de distintas denominaciones, de distintas religiones a firmar pactos por la paz, por la fraternidad, por el clima. Por ejemplo, en el año 2019, nosotros podemos encontrar, esto está documentado, que el Vaticano organizó el encuentro llamado Pacto Educativo Global, en el cual se invitó a líderes de todos los sectores a unirse por un nuevo humanismo y se mencionó el papel del domingo como parte de esa transformación cultural. Además, durante la pandemia del COVID-19, muchas ciudades europeas implementaron descansos obligatorios los domingos para reducir el movimiento y proteger la salud. En esos contextos, el domingo fue presentado como un día ideal para cuidar la salud, para cuidar el cuerpo, para cuidar de la familia y del planeta. Vemos cómo entonces el domingo es presentado como un día de devoción, de ecología y de economía. Esta triple justificación se está volviendo cada vez más popular. Se dice que es un día devocional, es decir, para conectarse con Dios. Se dice que tiene una función ecológica porque así se le da un descanso a la tierra. Se dice que tiene una función económica y social porque un día para fortalecer los vínculos familiares y combatir el estrés laboral. Todo suena bien, todo suena muy bonito hasta que consideramos que ese día no fue establecido por Dios. Y que ese día están tratando con eso de reemplazar al sábado bíblico, el verdadero día de reposo. Es decir, no estamos diciendo que la ley debería decir que hay que guardar el sábado. Eso ya lo dice Dios. Cada quien lo debe hacer a conciencia. Cada quien debe decidir qué día guardar. Cada quien debería decidir qué día dedicarlo a la familia, a la ecología o a todo esto. Pero querer imponer un día para esto ya nos dice hacia dónde va todo. En otras palabras, se está preparando el camino para que el mundo entero acepte un día de adoración basado en la autoridad de Roma, no en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17 dice que la bestia impondrá una marca a todos y que nadie podrá comprar ni vender con ella. ¿Cómo se llega a ese punto? Bueno, hay un proceso. Primero se normaliza el discurso, ya lo hemos estado viendo. Luego se propone el cambio por razones sociales, también lo estamos viendo. Después, y esto es lo que viene, se legisla, se hacen leyes en nombre del bien común y finalmente se impone como obligatorio. Estamos justo en la fase de normalización e influencia global. La marca de la bestia aún no es que se ha puesto todavía, pero las condiciones se están estableciendo ante nuestros ojos. Pero ¿qué decir de las iglesias protestantes? ¿Qué están haciendo con esto? Bueno, tristemente muchos líderes evangélicos, muchos líderes protestantes, que en el pasado denunciaban claramente al papado como el cuerno pequeño de Daniel 7 o la bestia de Apocalipsis, hoy han hecho alianzas con Roma. En vez de protestar, han dejado de un lado la Biblia para seguir tradiciones. Este ecumenismo moderno está preparando una unidad religiosa global falsa, en la que la verdad será silenciada y los fieles de Dios serán vistos como divisivos, como radicales, como ilógicos. El Vaticano no necesita imponer aún la marca con fuerza. Ya ha logrado que casi todo el mundo acepte su autoridad en silencio. Pero cuando el domingo se imponga como día obligatorio de adoración y descanso, en contraste con el sábado bíblico, entonces se habrá de manifestar claramente la marca de la bestia y todos deberán decidir, ¿seguiré a Dios o seguiré a los hombres? No hay término medio en este punto. Hemos recorrido hoy juntos verdades. Una de las verdades más importantes, solemnes y urgentes de nuestro tiempo. Una de las verdades más urgentes del mensaje profético. No estamos hablando de teorías humanas. No estamos hablando de religiones o denominaciones. Estamos hablando de un conflicto eterno entre el bien y el mal. Un conflicto cuyo centro no es ideología, no es política, no es dinero, sino adoración. Apocalipsis 14.
7 dice claramente: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto no es solamente una invitación. Esto es un mandato del cielo para el tiempo del fin. El mundo, guiado por el poder de la bestia, ha desviado la adoración del Creador. Han cambiado el día, han cambiado la ley, han cambiado el evangelio y ahora están preparando el terreno para imponer esa falsa adoración sobre toda la humanidad. Algunos aceptarán esa marca por ignorancia, otros por comodidad y otros por miedo a perder beneficios o por ser perseguidos. Pero todos serán puestos frente a la misma decisión. ¿Adoraré al Creador según su palabra o seguiré lo que impone el sistema del mundo, el sistema de la bestia? Nadie podrá decidir por ti. No será suficiente con decir: mi iglesia no me enseñó eso, o así lo hacía mi familia. Dios está llamando a cada uno de forma personal. El sello de Dios no se impone, se recibe por amor, y ese amor que hace que la fe obre, te lleva a la obediencia. La marca de la bestia no es una cuestión externa, es una decisión interna que se manifestará en la vida. Dios te llama hoy a salir de Babilonia. Dios te llama hoy a salir del sistema que ha corrompido su palabra. En Apocalipsis 18:4 leemos: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios no quiere que tú seas engañado. Dios no quiere que tú seas arrastrado. Dios no quiere que tú seas condenado. Por eso hoy te envía esta advertencia. Por eso hoy Dios te dice: vuélvete a mí, vuélvete a mi palabra, vuélvete a mi ley, vuelve a la adoración verdadera. La decisión es tuya. Decídete, pues, por Dios. Muy bien, mis hermanos, veamos algunos de los comentarios. Saludos a la hermana Elena Burgos. Bendiciones, hermana. Saludamos a la hermana Adriana Jiménez también. Y saludamos a la hermana Vanina Sierra. Bendiciones, hermana. Y a la hermana Marisol. Una vez más les recordamos que todo aquel que tenga el deseo de recibir la revista, la estamos dando totalmente gratuita. Lo único que nos tienen que hacer es llegar sus correos electrónicos para que se la enviemos. Hoy, por el momento, solamente podemos ofertarla en digital. Pronto, con la ayuda de Dios, y les pedimos sus oraciones por esto, estaremos dando la versión impresa de nuestras publicaciones. Así que si la deseas, solamente escribe 10 señales. También puedes compartir este video con otros si fue de bendición para ti y si crees que será de bendición para otros. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Seamos fieles a Dios en medio de lo que se viene. Mantengámonos firmes de parte de Dios. Dios no abandonará a sus fieles. La vida eterna es para aquellos que perseveren hasta el fin. Y tú puedes ser uno de ellos. Dios te bendiga en esta noche. Decídete por Cristo Jesús. Decide adorarle como al Rey de tu vida. Recíbele como tu Salvador. Pero si le recibes como tu Salvador, también debes recibirle como tu Señor y dejar que su señorío sea el que te guíe a cada paso. Bendiciones y hasta la próxima.